Millones de nuevos pobres por pandemia en México. López Obrador no quiere cambios a su iniciativa eléctrica. Escándalo por subasta de piezas prehispánicas. Sonda espacial entra a órbita de Marte. En el estudio, la senadora Xóchitl Gálvez para hablar de la ley eléctrica. ¿Qué tal? Muy buenas noches, gusto en saludarlo. La crisis económica derivada de la pandemia provocó un retroceso en los programas contra la pobreza en México. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval, entre 8.9 y 9.8 millones de mexicanos se sumaron al grupo de personas que tiene ingresos inferiores a la línea de pobreza. Esto significa que hay casi 10 millones de nuevos pobres en el país. De acuerdo con estas cifras, se revirtieron los avances de una década en la lucha contra la pobreza. Se regresó a los niveles de hace 10 años. Volvimos al punto de partida. Finalmente, después de 10 años de esfuerzo, de gastos, de política social, regresamos en términos de pobreza, sobre todo de pobreza por ingresos, a la situación de una década atrás. Las autoridades de salud dieron a conocer las cifras de muertos y contagios por COVID en México. En las últimas 24 horas murieron 1,701 personas para un total de 168,432 fallecidas. Respecto al número de casos confirmados, se reportaron 10,738 más. La cifra de contagios se elevó de esta manera a más de 1,940,000 personas. Ya estamos muy cerca de los 2 millones de casos de la enfermedad. El porcentaje de camas ocupadas a nivel nacional se sitúa en 49%, mientras que las camas con ventilador están en 46% a nivel nacional. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que en enero se alcanzó el pico más alto de la pandemia en México. Agregó que aunque hay una ligera baja en los contagios y muertes por COVID, no se deben descuidar las medidas de prevención. Nadie está exento de que pudiera haber un rebrote, dijo López-Gatell. El subsecretario señaló que es preocupante lo que sucede particularmente en el estado de Morelos. Morelos tiene una tendencia preocupante hacia la alza. Vean ustedes, es obvia, no hay manera de confundirse. Ha sido una tendencia de más de 7 semanas, 8 prácticamente, de una tendencia de ascenso que preocupa mucho porque aunque es un estado pequeño, tiene una muy limitada capacidad hospitalaria y puede haber un riesgo importante de sobresaturación. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que Pfizer envió una carta al presidente de la República, la hizo pública esta mañana. Pfizer le informó que la próxima semana reiniciará los embarques de vacunas a México. Hace casi un mes, esos laboratorios interrumpieron las entregas de dosis para hacer adecuaciones en la planta de Pfizer en Bélgica a fin de aumentar la producción. Por este medio le confirmo que la semana del 15 de febrero se realizará el envío de las 491,400 dosis con las que retomaremos la recepción semanal de vacunas en México. Nuevamente agradecemos su comprensión ante esta eventualidad. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, confirmó hace un par de horas a través de Twitter que el próximo martes llegará a México un nuevo lote de vacunas de Pfizer. A través de su cuenta de Twitter dijo que este nuevo lote será destinado de manera casi exclusiva
a la vacunación de los trabajadores de salud que están en la primera línea en hospitales COVID. El secretario de Hacienda dijo que se establecieron 11 categorías de trabajadores que recibirán la vacuna en la primera fase. Se dará prioridad a enfermeras, inhaloterapeutas, médicos, laboratoristas, técnicos radiólogos, camilleros y asistentes médicos. Además, las vacunas se aplicarán a personal de limpieza e higiene, de ambulancia, de alimentos y de trabajo social. Se incluye a personal pasante, de confianza y eventuales. Hasta este martes se han aplicado en México más de 700,000 vacunas. 14% pertenecen a la segunda dosis y 86% a la primera. Es una cifra muy baja si consideramos que somos en México 126 millones de personas, según el último censo. Hay algunos cálculos hechos por especialistas que dan una idea del número de personas que tendrían que ser vacunadas para alcanzar la meta del gobierno. Es un trabajo de Alberto García Sarubi. La vacunación contra el coronavirus comenzó el pasado 24 de diciembre. A la fecha se han aplicado, según cifras de las propias autoridades, 713,517 vacunas, principalmente a personal de salud que atiende enfermos de COVID. Durante estos 46 días, se han aplicado 15,512 dosis en promedio al día. De continuar esta tendencia, al año se aplicarían 5,770,000 vacunas. La vacunación, aun cuando se lleve a cabo en los términos que fue planteada a finales del año pasado, va a tener poco efecto en el desarrollo de la epidemia en México durante el primer semestre del año. O sea, ya no alcanza a detener muchos de los contagios y las muertes que se van a dar durante el primer semestre del año. Para el doctor en matemáticas por la UNAM, de cumplirse con las entregas anunciadas por parte de las farmacéuticas internacionales, el Plan Nacional de Vacunación tendría que seguir este calendario matemático por mes. Solo así podría cumplirse un objetivo que se ve casi imposible, tanto por el desabasto como por una logística basada en personas sin experiencia en la vacunación. En febrero tendría que ser algo así como de 222,000 promedio diarias. En marzo tendría que ser algo así como 377,000. En abril 470,000 y el pico más alto en mayo con 679,000. Pero la realidad indica otra cosa. No obstante que México fue de los primeros países en comprar vacunas, las entregas se han atrasado y esto hace pensar a los científicos que la vacunación en el país podría tener un primer efecto positivo hasta finales de 2022. El último censo, el más reciente, rebasa los 7,000 millones de personas en todo el globo terráqueo. Imagínate, por dos, para obtener 2 dosis al menos de alguna de las vacunas disponibles, es matemáticamente imposible cubrir a toda la población. Con Ortega a las 10, Alberto García Sarubi. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a la polémica generada por el presidente López Obrador por no querer usar cubrebocas. Dijo que evitará entrar en confrontación con el presidente. Podemos no estar de acuerdo en el uso de cubrebocas o no, pero somos parte de un mismo proyecto de transformación. Entonces, habrá cosas que él opina de una manera y yo opino de otra manera. Ella invariablemente usa el cubrebocas. El principal asesor médico de la Casa Blanca, Anthony Fauci, recalcó la importancia del uso del cubrebocas. Lo hizo a través de un video publicado, por cierto, en la cuenta de Twitter del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Even after people are vaccinated, do you still have to wear a mask and social distance? Yes, you could actually be spreading the infection even though you're not getting sick because you're vaccinated. For that reason, we ask people, even when you're vaccinated, wear a mask. En Europa se toman nuevas medidas para tratar de reducir los contagios de COVID. Es el caso particular de Francia y la Gran Bretaña.
Desde este lunes, los alumnos de Francia ya no pueden utilizar cualquier cubrebocas. Por órdenes del gobierno deben portar los quirúrgicos con una protección mayor al 90%. Además, las autoridades contemplan medidas como rastrear casos, aislar a aquellas personas que den positivo al menos 10 días e inclusive cerrar escuelas si es necesario. Mientras tanto, quienes lleguen a la Gran Bretaña y oculten haber estado en países vedados a raíz de la pandemia podrían ser sentenciados a 10 años de cárcel. Y es que actualmente tienen prohibido entrar al Reino Unido residentes de 33 países, entre ellos de Sudáfrica, Portugal y de naciones sudamericanas. La situación es tal que los británicos que lleguen de estos países deberán comprar por internet lo que llaman un paquete de cuarentena con valor de $2,400, cerca de 50,000 pesos. El paquete contempla una cuarentena de 10 días que incluye alojamiento en un hotel, alimentos, bebidas y pruebas de coronavirus para el segundo y octavo días de la cuarentena. Quienes no cumplan serán multados. La medida entrará en vigor el jueves y el gobierno británico ya contrató 16 hoteles con 4,600 habitaciones en una primera etapa. Con Ortega a las 10, Raúl González Soto. La Organización Mundial de la Salud continúa sus investigaciones para tratar de determinar dónde se originó la pandemia por COVID. La primera conclusión de un equipo de expertos de la organización que se encuentran en Wuhan, China, es que el COVID no salió de un laboratorio. Dice este equipo que puede tener un origen animal. We also looked, for example, at the Wuhan Institute of Virology BSL-4 level laboratory and the state of that laboratory, and it was very unlikely that anything could escape from such a place. And we also know that when lab accidents happen, they are, of course, extremely rare. If you look at the history of lab accidents, these are extremely rare events. So this is not the first thing that happened or would happen on a regular basis. En Tanzania se detectó una extraña enfermedad que, de acuerdo con las autoridades, causó la muerte de 15 personas en tan solo unas horas. Entre los síntomas se encuentran vómito con sangre, náuseas y úlceras de estómago. El virus causante de estos padecimientos no se ha identificado, pero la enfermedad se ha propagado por el sur de ese país africano. Ante esta situación, vienen a la mente las declaraciones de Bill Gates en el sentido de que la próxima pandemia en el mundo podría ser 10 veces peor que la actual. Hace pocos días, Bill Gates urgió a los gobiernos del mundo a que protejan a sus ciudadanos contra el surgimiento de nuevas enfermedades como esta que surgió en Tanzania. Más adelante, poblado del Estado de México sin médicos en medio de pandemia. Y enseguida, López Obrador rechaza cambios a su iniciativa eléctrica. Ante la emergencia sanitaria del coronavirus, si usted presenta fiebre, tos seca, dolor de garganta, dificultad para respirar, diarrea, cansancio o dolor muscular, comuníquese al 800-00-44-800. En el Financiero Bloomberg nos preocupamos por usted. Los personajes y las decisiones en la agenda nacional e internacional son analizados por un grupo de expertos dispuestos a debatir sobre los temas de coyuntura. Al cierre, lunes a jueves, 9 de la noche. El Financiero Bloomberg, información con poder. Los grandes empresarios quieren saber del cierre de bolsas en México y Nueva York y del comportamiento de los principales indicadores bursátiles.
Informamos, analizamos y profundizamos en todo aquello que les interesa del medio financiero. Al sonar la campana, con Lucero Álvarez, lunes a viernes, 3 de la tarde. El Financiero Bloomberg. Información con poder. Hoy vivimos en un mundo complejo, con grandes desigualdades y de complicidades criminales en el que cada vez se vuelve más difícil distinguir lo falso de lo auténtico. En este espacio te llevaremos lo más cerca del corazón de México y el mundo a través de los hechos y de los personajes que definen el curso de la historia. A las 18, con Elena Lozano, de lunes a viernes, 6 de la tarde. El Financiero Bloomberg. Información con poder. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que no modificará su iniciativa preferente en materia eléctrica. Especialistas consideraron que esta reforma afectaría las inversiones en el país. Tenemos más información con Arturo Cerda. El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó cualquier intento de modificar su iniciativa de reforma a la ley de la industria eléctrica. Hacia el ejercicio de Parlamento abierto que quieren hacer en el Congreso, pues desde el gobierno federal estarían dispuestos a que hubiera modificaciones o no le van a cambiar una coma a la ley. Nada. Es muy sencillo lo que se está planteando. La reforma propone que la CFE adquiera la luz de las empresas estatales generadoras antes que de cualquier particular y forma de energía limpia, aunque sea más barata. El Consejo Coordinador Empresarial alertó que las modificaciones generarían un aumento generalizado de precios. Las calificó como una expropiación indirecta. Especialistas aclararon que la reforma energética de 2013, entre sus objetivos, estaba poner el piso parejo para que CFE y empresas privadas generen electricidad. No es que se pretendiera destruir a la CFE, simplemente se le considera un agente dominante en un sistema de mercado competido. Es como si habláramos de un corredor que va a 70 metros más adelante de todos los demás. Obviamente, si no se le pide con regulación asimétrica, con alguna medida que se detenga y los espere, los competidores no tendrían incentivos para competir. El Instituto Mexicano para la Competitividad consideró que además de ir contra la Constitución, sentaría un precedente peligroso para las inversiones y la economía nacional por atentar contra la certidumbre jurídica y el Estado de Derecho. Si los competidores de energía limpia se retiran, quedaría CFE con tecnología obsoleta, básicamente ciclo combinado, es decir, con gas natural. El 60% de la energía eléctrica de la CFE es con gas natural, que viene de Estados Unidos. Muy barato, pero viene de Estados Unidos. Nuestro 60% de energía depende de los Estados Unidos. Y lo demás con combustible, carbón y alguna termoeléctrica, es decir, energía contaminante. La Cámara de Comercio de Estados Unidos sostuvo que la iniciativa va contra el TEMEC y demandó que sea retirada. Con Ortega a las 10, Arturo Cerda Díaz. Nada. Los gobiernos de Estados Unidos y Canadá podrían aplicar represalias comerciales a México si se aprueba la iniciativa de López Obrador en materia eléctrica. Esta es la advertencia que hace Kenneth Smith, ex jefe negociador del TEMEC en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Sí sería posible que tanto Estados Unidos y Canadá presentaran primero la solicitud de consultas ante México, plantear el problema con la posibilidad de abrir un panel de solución de controversias. ¿Y cuál es el riesgo de esto? Que un panel derive en una represalia comercial de cientos de millones de dólares en contra de México. Es decir, si el acceso de Estados Unidos a México fue afectado en 200 millones de dólares, por lanzar un número, en ese sentido, si el panel falla a favor de Estados Unidos, pueden tomar represalias por ese mismo monto y no tienen que ser en el mismo sector. Podrían enfocarse en los sectores más exitosos de México. Yo pensaría, como ha sido un objetivo anteriormente, puede ser en el sector agropecuario, en el sector acerero, digamos, hay diversos sectores. En enero pasado, los precios al consumidor en México crecieron 0.86%. De esta manera, la inflación anual se ubicó en 3.54% en comparación con el 3.24%
que se registró en enero del 2020. El índice de precios no subyacente aumentó 2.40% con una tasa anual de 2.63%. Los productos agropecuarios tuvieron un incremento de 0.54%. En la jornada bursátil de hoy en México, el índice de precios y cotizaciones avanzó por segundo día 1.9% hacia las 45.020.96 unidades. De las 36 acciones que conforman el índice, 26 subieron, siendo Kimberly-Clark y Bursa y Banorte las ganadoras, con 4.5, 4.3 y 4.1% de avances respectivamente. Las perdedoras fueron Gentera, Vesta y Grupo Aeroportuario del Pacífico, con caídas de 3.8, 1.3 y 1% cada una. Por su parte, el FTSE Viva también avanzó, en su caso 1.8%, hacia las 924.09 unidades. Wall Street cerró con resultados mixtos después de 7 sesiones al alza y luego de que los inversionistas evaluaran una mayor inflación. Sin embargo, el tecnológico Nasdaq llegó a un nuevo máximo histórico superando la barrera de los 14,000 puntos. El Dow Jones retrocedió 0.03% y el S&P 0.11%. El oro se mantuvo estable después de avanzar 3 sesiones consecutivas, con la debilidad del dólar y las perspectivas de un mayor estímulo fiscal ante las crecientes expectativas de inflación. Mientras tanto, Wall Street se mantiene al margen de las criptomonedas tras el impulso de Tesla a Bitcoin, que alcanzó en algún punto de la jornada los $48,000. Con Ortega a las 10, Susana Sáenz. La Asociación Latinoamericana de Internet expresó su preocupación por la iniciativa del senador Ricardo Monreal de Morena, que busca regular las redes sociales. Señala que de aprobarse se pondría en riesgo la propia naturaleza descentralizada y abierta de Internet. Advierte que tendría claras implicaciones y riesgos significativos para la libertad de expresión, porque no es facultad del regulador de telecomunicaciones decidir en la materia. La Asociación Latinoamericana de Internet destaca que se afectaría desproporcionadamente a los usuarios, emprendedores y negocios en el país. Denuncia la pretensión de que las redes sociales estén sujetas a revisión y aprobación del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Incluso dice que se atenta contra lo establecido en el Tratado Comercial con Estados Unidos y Canadá en materia de trato nacional en caso de poner barreras injustificadas al comercio digital. Y mire, dicen que siempre hay un tuit. Vale la pena recordar lo que pensaba el presidente López Obrador hace casi 7 años en torno a este tema. En un tuit de 2014, López Obrador criticó cualquier intento de censura en Internet. Acusó que el control de los medios tradicionales buscaba extenderse justamente a Internet. En aquel año, el gobierno de Enrique Peña Nieto planteó implementar limitaciones al uso de la red, tales como la censura de contenidos. Es un tema que se incluyó en la iniciativa de ley de telecomunicaciones. El presidente López Obrador encabezó la ceremonia del 108 aniversario de la Marcha de la Lealtad. El orador del evento fue el secretario de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval. El militar reconoció el debate en torno al papel de las Fuerzas Armadas en el momento actual de México. Aseguró que los militares están convencidos de que el debate informado, objetivo y constructivo de los asuntos en los que se involucran forma parte del diálogo abierto que debe existir en la pluralidad. Afirmamos que el único propósito de nuestro trabajo es que el esfuerzo de cada mujer y hombre en uniforme militar sirva al engrandecimiento de la patria, siempre leales al compromiso que empeñamos al ingresar a esta honrosa profesión. En consecuencia, ratificamos a la sociedad entera que no existe ni existirá jamás un interés distinto.
Hoy se reanudó la audiencia sobre el proceso que se le sigue a Alonso Ancira, socio y presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México. Tenemos todos los detalles de lo que sucedió en la jornada de hoy con Alberto García Zarubi, quien se encuentra a las afueras del reclusorio norte de la Ciudad de México. Alberto, buenas noches, adelante. Buenas noches, Guillermo. Estamos en los juzgados federales del reclusorio norte, donde se está definiendo el futuro de Alonso Ancira, acusado por la Fiscalía General de la República de lavado de dinero en la venta de la planta de agronitrogenados en el año 2013. En una audiencia que ya alcanza casi las 12 horas, se ha propuesto por parte de la defensa, de manera extraoficial se nos ha informado, la reparación del daño al pago de 213 millones de dólares. Sin embargo, esto no ha sido oficializado por el Consejo de la Judicatura Federal y el juez acá atrás sigue siendo la audiencia. Hasta el momento no se ha definido si Alonso Ancira podrá salir en libertad o se le vinculará a proceso. Esto quiere decir que se quede en el reclusorio. El juez ha aceptado ya el delito de lavado de dinero y en las próximas horas se podría ya saber si Alonso Ancira permanecerá en este reclusorio norte para enfrentar su proceso, Guillermo. Muchas gracias. Gracias, Alberto García Zarubi. Pues veremos qué ocurre en las próximas horas. Y ya lo estaremos comunicando. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, Guillermo. Gracias, Alberto. Trascendió a través de los abogados de Ancira que lograron negociar con Petróleos Mexicanos un acuerdo reparatorio para evitar el juicio a cambio de resarcir el daño causado, el cual ha sido estimado por el gobierno federal en aproximadamente 200 millones de dólares. Y de eso mismo me escribió esta noche Lourdes Mendoza, columnista del Financiero, para decirme: lo tengo plenamente confirmado, Alonso Ancira no se acogió al criterio de oportunidad como Emilio Lozoya. En su caso se autorizó la reparación del daño, no se va impune, pues pagará 219 millones de pesos en 4 años, me dice Lourdes Mendoza, columnista del Financiero, en un mensaje que me envió recién. Antes de ir a una pausa, lo invito a que me siga en redes sociales. En Twitter me encuentra como @G_Ortega_Ruiz, en Facebook como Memo Ortega. Y quiero decirle que a partir de hoy usted puede seguir la transmisión de este programa con Ortega a las 10 a través de las cuentas de Twitter y Facebook del Financiero, @elfinancierotv y El Financiero MX. Así es de que si usted no está en casa y no lo ve a través de la televisión, puede verlo a través de su dispositivo móvil en las redes sociales de El Financiero. Más adelante, escándalo por subasta de piezas prehispánicas. Y enseguida una plática en el estudio con la senadora Xóchitl Gálvez. Para prevenir el contagio del COVID-19, siga las siguientes recomendaciones. Use cubrebocas. Lave sus manos frecuentemente. Use el estornudo de etiqueta. Evite tocar cara y nariz. Mantenga una distancia de 1 metro entre personas. Evite aglomeraciones. En el Financiero Bloomberg nos preocupamos por usted. Cumplimos 7 años siendo referente periodístico y una herramienta indispensable para la toma de decisiones. Enriquecemos la discusión con información exclusiva y de coyuntura, marcando la diferencia. Somos el único canal en México presentando la información global con un enfoque local. Estamos celebrando un aniversario. Muchísimas felicidades a nuestros colegas en México. Ha sido un gran gusto conocer y trabajar con ustedes. Muchísimas felicidades a nuestros colegas por estos 7 años de éxito. Que los éxitos sigan por los siguientes 7 años. Ha sido un placer ser aliados por 7 años en México. Congratulations, El Financiero family. Keep up the great work in Mexico and around the world. Felicidades, colegas del Financiero Bloomberg en México. Sigamos adelante.
El Financiero Bloomberg, 7º aniversario. Vivimos en un mundo complejo, con grandes desigualdades y de complicidades criminales en el que cada vez se vuelve más difícil distinguir lo falso de lo auténtico. En este espacio te llevaremos lo más cerca del corazón de México y el mundo a través de los hechos y de los personajes que definen el curso de la historia. A las 18 con Elena Lozano, de lunes a viernes, 6 de la tarde. El Financiero Bloomberg, información con poder. Muy buenas noches, Guillermo. Mucho éxito en este nuevo espacio. Al arrancar el periodo ordinario de sesiones en el Congreso, el Ejecutivo lanzó una iniciativa que reforma la Ley de Energía Eléctrica. Una iniciativa que, siendo ya el 2 de febrero, pues ya ha generado mucha polémica porque implica un cambio radical en el modelo de esta industria. La reforma energética había abierto un mercado eléctrico y ahora esta iniciativa virtualmente lo cierra. Creo que es legítimo que el gobierno pretenda modificar las reglas que sus antecesores establecieron. El problema es que para hacerlo legítimamente me parece que tendría que haberse propuesto una reforma a la Constitución. El hecho de solamente plantear una reforma de ley puede llevar a multitud de litigios y también a conflictos internacionales. Es algo que vamos a ver seguramente en las próximas semanas. Así que discusión intensa la que veremos próximamente en el Congreso de la Unión en esta reforma que está cambiando totalmente nuestro mercado eléctrico. Un tema que seguiremos desde luego en este espacio. Muy buenas noches. Se despide Enrique Quintana. Muchas gracias y gracias además, querido Enrique, por tus buenos deseos. Enrique Quintana, vicepresidente y director general del Financiero. Le doy la bienvenida a la senadora Xóchitl Gálvez. ¿Cómo estás, Xóchitl? Qué gusto saludarte, Guillermo. También me sumo a las felicitaciones. Mucho éxito en este espacio. Muchas gracias. Te lo aprecio mucho. Xóchitl Gálvez, senadora de la República, con una experiencia en el servicio público y en el terreno legislativo grande. Está en diversas comisiones a las que les va a tocar mucho trabajo en el presente periodo ordinario de sesiones. Si hablamos del tema de la energía eléctrica, es parte de la Comisión de Energía, es parte de la Comisión de Medio Ambiente. Si hablamos de esta iniciativa para actuar en las redes sociales, es parte como secretaria de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, de tal manera que platicábamos, hay mucho trabajo en esta legislatura. Hay muchísimo trabajo y ojalá fuera trabajo para bien. Ojalá hubiéramos recibido una ley de emergencia económica, por ejemplo, para reactivar a las micro, pequeñas empresas, cómo hacer para generar confianza y traer inversión, cómo aprovechar esta iniciativa eléctrica para fortalecer el sector y no dañarlo. Pero no, desafortunadamente todo es para destruir y no es para bien. Yo tendría la inteligencia emocional y la sinceridad para apoyar al presidente en algo que yo supiera que es positivo para México. Pero la verdad es que la apuesta a los hidrocarburos es un tema del pasado. Ya ningún país está mirando hacia allá, ya no va a haber inversiones en esta materia y desafortunadamente el daño que hace esta iniciativa a la confianza del país, a la inversión extranjera, es terrible en un momento donde México necesita empleos
más que seguir atacando a las empresas. Anoche dijo aquí, en este mismo espacio, Dulce María Sauri, presidenta de la Cámara de Diputados, dijo, desde el punto de vista jurídico, constitucional, esta iniciativa preferente de López Obrador nació muerta. Sin embargo, hoy el presidente dijo que va a caminar, que se va a votar y que no se le va a cambiar una letra. Y yo me preguntaba en la mañana, ¿y entonces el Parlamento abierto qué sentido tiene? Pues desafortunadamente el presidente no le tiene ningún respeto a los diputados y senadores, senadoras de Morena, ninguno. Él simplemente da instrucciones. Se quejaban tanto de la dictadura perfecta, pues hoy hay un virrey que simplemente desde Palacio Nacional decide qué se va a hacer y sus diputados, sus diputadas acatan la instrucción sin analizar si es lo que le conviene al país. Desafortunadamente es una iniciativa que viola la Constitución, no les va a importar violar la Constitución, la van a aprobar con esto y las empresas van a tener que gastar grandes fortunas en despachos de abogados para irse a defender de algo. ¿Cuál es el grave problema? El grave problema es que es una iniciativa que es retroactiva, que cambia las reglas del juego para los que ya invirtieron. ¿Y quiénes invirtieron? Fondos de pensiones, los viejitos gringos, los viejitos de Canadá, fondos europeos, y los países pues no se van a quedar con los brazos cruzados viendo que en México se violan sus inversiones, porque había unas reglas claras. Además, la energía limpia en la que invirtieron es mucho más barata que la energía de CFE. Por eso CFE quiere cambiar las reglas, porque no puede colocar su energía sucia, porque mientras el megawatt anda en 480 pesos de estas inversiones, de esta energía nueva, de acuerdo a la nueva ley eléctrica, la de CFE anda en 1.500 pesos, 3 veces su valor. Entonces, ¿a qué nos está obligando el gobierno? Primero, a comprar energía cara, que alguien la va a pagar. Aunque subsidien, actualmente el subsidio fue de 75,000 millones de pesos este año a la CFE. Entonces, la acabamos pagando los mexicanos. Y además es sucia. Tú no te puedes imaginar lo que respiramos en el Valle de México con la termoeléctrica de Tula. Están queriendo refinar petróleo y les sobra muchísimo combustóleo. Y ese combustóleo lo queman en la termoeléctrica. Y miles de personas fallecen al año por la mala calidad del aire. Cáncer, entre otros problemas, pero sobre todo problemas respiratorios. Está demostrado que la termoeléctrica y la refinería de Tula son gravísimas para el medio ambiente. Por eso el mundo cambió. Por eso el mundo hizo los acuerdos de París, porque el riesgo en el que está el planeta por el calentamiento global es una realidad. El presidente yo creo que ni siquiera entiende el tema de cambio climático, no entiende los acuerdos de París, no le importa leerlos, no le importa estudiar. Y es que esto que está ocurriendo es darle una patada a la inversión privada, pero por el otro lado es darle una patada a los compromisos medioambientales del gobierno mexicano. A ver, es darle una patada a la inversión privada, pero te voy a poner un ejemplo. Hay empresas como Ford que ya tomaron la decisión de construir, de fabricar con pura energía limpia. O sea, ellos tienen un compromiso internacional. No tarda en que los países le pongan un arancel a los productos que se fabriquen con energía sucia. No tarda. Europa, Estados Unidos, Canadá van a decir, a ver, si tu producto está hecho a base de petróleo, va a tener un arancel del 10%. Entonces vamos a dejar de ser competitivos. O sea, Biden trae el tema de cambio climático tatuado, regresó a los acuerdos de París, va a estar muy pendiente de los cumplimientos ambientales y además viola el Tratado de Libre Comercio. O sea, el tratado dice claramente que no se pueden beneficiar a los monopolios, a las empresas del Estado. Lo dice claramente el tratado. Lo que pasa es que el presidente solo lee una cláusula que dice que somos dueños del petróleo. Claro que somos dueños del petróleo, pero el tratado establece no monopolios, establece que los organismos reguladores tienen que ser imparciales, cosa que no sucede con la CRE. O sea, es un daño a la inversión, es un daño a la industria y las empresas que ya tenían contratos que producían su propia electricidad, pues resulta que les pueden cancelar los contratos. Yo coincidiría en algunas cosas. Este incremento de tarifas creo que se pudo haber resuelto, creo que era positivo para CFE. Creo que el tema de la variabilidad de la energía no es intermitencia. O sea, la energía no se apaga y se prende. Esa palabra no está bien usada. La energía es variable, se puede resolver si se trabaja en temas de baterías. El hidrógeno está siendo una solución en el mundo. O sea, podríamos encontrar soluciones a los problemas, pero no cambiar la estrategia porque no tienen la capacidad para cómo apoyar.
¿A mí qué me importa si la electricidad la produce CFE o un privado si esta es barata? Hoy la energía podría ser más barata. Si hoy quisiera CFE, podría bajar los precios, pero CFE se queda con la utilidad. Les compra barato a los privados y la vende caro al público. Eso es lo que se podría hacer. Te quiero preguntar acerca de si es aplicable lo que eventualmente se apruebe a pesar de la resolución de la Corte. Pues no es aplicable. O sea, inmediatamente que se apruebe la reforma, seguramente vamos a acudir un tercio de senadores de la República para decir que es inconstitucional. Entonces, y las empresas a las que CFE empiece a sacar, porque lo que va a hacer es despachar primero las energías hidráulicas. Yo le pregunto a CFE, ¿ya analizó los ciclos agrícolas? ¿Vas a despachar toda la energía hidráulica del agua y vas a vaciar las presas y resulta que no hay agua para el sorgo? ¿No se han puesto a pensar que el tema de las presas tiene que ver también con el riego del campo? Vimos la crisis de Chihuahua. Entonces, no nomás es que digan, saquen el agua de las presas. El agua de las presas es una energía almacenada muy valiosa para CFE, que la puede usar justamente cuando las energías renovables va a haber días nublados. Pues saca un poco de agua. O sea, un buen manejo de las presas con las energías renovables gestión. Es un tema de gestión. Es un tema de gestión. Es un tema de gestión de la energía. Y bueno, decir que México tiene problemas por las energías limpias, pues pregúntenle a Alemania que tiene el 50% de energías limpias, o a California. O sea, es realmente bastante tonto y sí habla de la gran ignorancia que hay de este gobierno en temas de tecnología y en temas de innovación. Que son temas cruciales. Para que no se nos acabe el tiempo, el tema de las redes sociales, esta iniciativa que ayer hizo pública el senador Ricardo Monreal, ¿qué opinión te merece? Pues para empezar, tiene una definición pésima de lo que es una red social, porque prácticamente su definición habla de todas las páginas de Internet. O sea, ni siquiera se asesoró con gente capaz. Es que hacen las cosas al ahí se va, las hacen con el hígado. Lo que ellos quieren, pues, es que en esta elección no se vaya a bloquearle la cuenta al presidente, aunque diga mentiras, porque el presidente es capaz de decir muchas mentiras y hasta hoy no ha habido consecuencias. Pero me parece que cuando tú te metes en una red social, sabes cuáles son las reglas del juego. No puedes incitar al odio, tienes que ser respetuoso. No sé si nos quieren llevar a la Rusia comunista, a la China, donde pues el Estado controla las redes sociales, y luego decir que el IFT regule, pues imagínate, él tiene que decidir si viola los derechos humanos, pues es totalmente absurdo. El IFT tiene un carácter de regulación del espectro radioeléctrico, va a tener que tener 200 abogados para defender los amparos. Imagínate cuánta gente se va a amparar si le bloquearon la cuenta. Eso no es una estupidez. Y si no renueva el contrato o si no tiene el permiso, le vas a cancelar a los 100 millones que tengan Twitter o Facebook. Es una locura. Solo México lo está haciendo. Yo creo que sí había que hacer una regulación. Había que ver qué estaba haciendo Europa, que por cierto no lo acaba de resolver, pero tiene que ser una regulación internacional. Tienen que ponerse de acuerdo todos los países, porque estas redes son internacionales. No puede un país como regular y Estados Unidos no. Entonces, hay que leerla, pero lo que yo veo de entrada es absurdo y pues quieren que en esta elección no opinemos mal del presidente. Sí, son reglas extraterritoriales. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando mucho. Xóchitl Gálvez, gracias por venir al programa. Me da mucho gusto recibirte aquí. Es tu casa. Gracias. Seguramente a lo largo de los trabajos de la legislatura seguiremos platicando. Pues mira, hay que hablar de economía circular, hay que hablar de muchísimas cosas temas que de verdad son en beneficio del planeta. Y no se agotan en una conversación, por eso te convoco a las próximas. Estoy a sus órdenes. Desde ahora mismo, gracias. Y siempre hablándoles con la verdad y la claridad. Muchas gracias, Xóchitl Gálvez, senadora del Partido Acción Nacional e integrante de todas estas comisiones que tendrán que ver sobre estos temas. Gracias otra vez, muy buenas noches. Buenas noches. Enseguida, sonda espacial entra a órbita de Marte. Tendremos imágenes.
tauromaquia vista desde diversos ángulos culturales y de negocio. Un espacio para toreros, rejoneadores, ganaderos y aficionados que se mezclan para tener un buen tiempo de toros. Tiempo de Toros con Rafael Juez. Sábado 5 de la tarde, domingo 8 de la noche. El Financiero Bloomberg. Información con poder. Murciélagos o alimentos congelados pueden ser el origen del COVID-19, afirman investigadores de la Organización Mundial de la Salud. La farmacéutica Pfizer reanudará sus envíos a México el próximo lunes. Están garantizados 156 millones de tratamientos contra COVID-19, asegura el secretario de Hacienda Arturo Herrera. En Ciudad de México, capitalinos olvidan el semáforo rojo y aglomeran centros comerciales. Se lleva a cabo audiencia contra Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos, para definir su situación jurídica. A partir de mañana se permitirán los aterrizajes comerciales y militares en el aeropuerto de Santa Lucía. No se modificará ni una coma a la iniciativa de reforma a la Ley de Energía Eléctrica, señala el presidente López Obrador. En Estados Unidos inicia segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump. Se registra un tiroteo en una clínica de Minnesota. Autoridades reportan un detenido y decenas de heridos. La Orquesta Filarmónica de Nueva York lanza servicio de streaming a casi un año de no dar conciertos en vivo debido a la pandemia. En nuestra historia del día, la reportera Valeria León visitó un poblado del Estado de México que prácticamente se ha quedado sin médicos en medio de la pandemia. Se trata de San Jerónimo Acazulco, un lugar de mayoría indígena. El hospital más cercano está a hora y media del lugar. Las ambulancias no llegan al poblado de San Jerónimo Acazulco, en el municipio de Ocoyoacac, en el Estado de México, en donde el único panteón que hay ya se encuentra saturado. Ahorita con el COVID ya está saturado. Ajá. Las personas que han fallecido, le digo, son, haz de cuentas, vecinos, así ves, que lo vi ayer, antier, y ya, al otro día ya no está. Ya ni sabes quién son los que han muerto, porque ya a veces ya ni anuncian, ya no se sabe quién fue. Los casi 8,000 pobladores hacen un trayecto de hora y media para llegar al hospital más cercano, ubicado en Toluca. Este hospital, como la mayoría, está saturado. Queremos que nos atiendan, cuando lleguemos ahí, que nos atienden. Porque si no la atiende uno, pues, se complican más las cosas. Rebasados por los pacientes que han padecido COVID, uno de los médicos de San Jerónimo Acazulco se vio obligado a pedir ayuda para trasladar a los pacientes críticos a un hospital, pero no la recibió. Se le pide al paciente que por sus propios medios pueda ir, pero a veces cuando llegan muy graves, sí nosotros solicitamos ambulancia y los trasladamos por ese medio. Bueno, muchas veces hubo un momento que esto se saturó y hablábamos y nada de ambulancias. Entonces solicitamos apoyo al municipio, al DIF. De los 562 contagios documentados por la Secretaría de Salud del Estado de México en Ocoyoacac, el 16% ha fallecido, cifra por arriba del promedio de muertes en el Estado de México. No existe un registro fiable sobre las causas de muerte en este pequeño poblado, por lo que las autoridades locales tienen sus propias estimaciones. Desde que inició la pandemia han sido unas 100, 120 muertes por COVID. La verdad no sabemos asertivamente si ha sido por la enfermedad, porque pues los médicos notifican que ha sido o neumonías
o insuficiencias respiratorias. Es el caso de la tía de Aurora Flores. La causa de su muerte no fue confirmada como COVID. Era una sospecha de COVID, pero en realidad pues ya cuando llegó al hospital estuvo 5 días así. Ya no nos avisaron que falleció. Ya no se pudo hacer nada. Entre marzo y agosto del 2020 hubo un exceso de mortalidad en el Estado de México. Las 30,000 muertes proyectadas se duplicaron hasta alcanzar 60,000 decesos. El Panteón de San Jerónimo Acazulco da cuenta de ello. El Estado de México registra una ocupación hospitalaria del 77%. Es la segunda más alta del país después de la Ciudad de México, lo que la Secretaría de Salud Federal ha considerado como una situación crítica. Las actividades no esenciales fueron prohibidas en el Estado de México el 19 de diciembre, con el regreso del semáforo rojo. La mayoría de la población en San Jerónimo Acazulco es otomí y depende del turismo, por lo que no solo enfrentan la crisis de salud, sino también la económica. Con Ortega a las 10, Valeria León. Paradójicamente, en el municipio de Ocoyoacac, donde se encuentra este poblado, se ubica la farmacéutica Leomont, que será la encargada de envasar la vacuna de AstraZeneca. Desde esta planta se contempla proveer 685,000 dosis diarias de la vacuna. Los habitantes del pueblo deberán esperar a que la vacuna se envase y se distribuya para que, en el mejor de los casos, puedan ser vacunados. Y aquí voy a compartir con usted lo que dijo el panista Ricardo Anaya, quien sigue recorriendo el país. Desde Uruapan, Michoacán, denunció el alto número de muertes a causa del COVID. De acuerdo con las cifras de exceso de mortalidad, han fallecido más de 300,000 personas a causa de la pandemia. Y que no nos vengan a decir que en todo el mundo es igual, porque eso es mentira. Por ejemplo, en Japón, que tiene una población similar a la de México y que además está junto a China, donde empezó la pandemia, han muerto unas 6,500 personas. Eso es el equivalente a un par de colonias, como el Colorín y la Mora. En Vietnam solo han fallecido 35 personas, menos que una calle de Uruapan. Sky presenta con Ortega a las 10, los deportes. En temas deportivos, el Leeds United derrotó al Crystal Palace 2-0 en un plácido partido de la jornada 23 de la Premier League inglesa, en el que el equipo del argentino Marcelo Bielsa se reencontró con la victoria tras la derrota sufrida la semana pasada frente al Everton. En cuanto a la Liga Santander, de cara a la jornada 22, el Atlético de Madrid sufrió un traspié luego de que el Celta de Vigo dominara en la primera mitad del partido. Fue un enfrentamiento bastante trabado y en pocas ocasiones de gol. Finalmente culminó con un empate de 2-2. Por otro lado, el Real Madrid no tira la toalla por la Liga. Le ganó 2-0 al Getafe en el estadio Alfredo Di Stéfano y acortó su diferencia con Atlético de Madrid, poniéndose a 5 puntos de la cima del campeonato español y generando la expectativa de todos los seguidores del deporte rey. Y en cuanto a los próximos partidos, uno de los más esperados es la semifinal de la Copa del Rey. Mañana, en punto de las 14 horas, el Sevilla se enfrenta al Barcelona en busca de uno de los 2 boletos para la gran final. La eliminatoria se jugará de ida y vuelta. Los blanquirrojos llegaron a la antesala de la final luego de vencer 1-0 al Almería, mientras que el club catalán tuvo que consumar una remontada espectacular de 5-3 contra el Granada para poder llegar a la siguiente ronda. Recuerde que esto y más puede disfrutarlo solo por Sky. Con Ortega a las 10, Miguel Velázquez. De nada sirvieron los intentos del gobierno mexicano para tratar de detener la venta de parte de su patrimonio prehispánico. Finalmente, la casa de subastas francesa Christie's llevó a cabo la subasta Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Tenemos la información con David del Río, corresponsal del Financiero en Europa. 2,5 millones de euros, 61,6 millones de pesos al cambio actual. Es la cantidad recaudada hoy por la Casa Christie's en París en la venta de Quetzalcóatl, serpiente emplumada, un conjunto de 40 piezas prehispánicas, de las cuales 29, la mayoría, procederían de yacimientos arqueológicos de México. Pese a las condenas y denuncias del INAH y de la diplomacia mexicana durante las 2 últimas semanas, la venta fue celebrada hoy martes en el Hotel Drouot de la Ciudad Luz y
con éxito. Según Christie's, la suma recaudada hoy es la mayor de una subasta de arte prehispánico de su sucursal en la capital francesa. La pieza estrella de la venta ha sido una figura de una diosa mexica de la fertilidad, proveniente del Zapotal, Veracruz, por la que se ha pagado €500,000, más de 12 millones de pesos. La segunda mayor cantidad pagada por una pieza del lote, 437.500 euros, 10.600.000 pesos, fue pagada por una máscara atribuida a la cultura teotihuacana. La máscara formaba parte de la colección personal de Pierre Matisse, hijo del famoso pintor galo Henri Matisse, que la habría comprado en 1938 según el catálogo de Christie's, pero según expertos mexicanos, la pieza sería falsa, al igual que otros 2 objetos más de los subastados, que pese a ello se vendieron. La semana pasada, el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México anunció haber presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra la comercialización de estos objetos y pidió a la Cancillería acciones diplomáticas para recuperarlas. Sin aclarar en qué circunstancias salieron las piezas del país, Christie se defendió de su lado en un comunicado afirmando que los objetos fueron vendidos de forma legítima en el marco de un procedimiento de venta pública transparente y conforme a la ley, y aseveró que en ningún caso propondría una obra de arte a la venta si existiesen dudas en cuanto a su autenticidad y procedencia. Además de la venta de este martes, el gobierno mexicano ha reclamado en otras ocasiones las ventas de arte precolombino en París. En 2013 rechazó la venta de la colección Barbier-Müller y el año pasado se opuso firmemente a una subasta de arte prehispánico organizada por la casa francesa Millón. Pero todo ha sido en vano. Con Ortega a las 10, informó desde Europa David del Río. En Milán, Italia, reabrió sus puertas el museo donde se encuentra La Última Cena de Leonardo da Vinci. La ventaja en esta ocasión es que los visitantes pudieron apreciar la obra sin esperar en la fila, ya que ahora pudieron comprar un boleto y acceder el mismo día. Para garantizar la seguridad de los visitantes, el acceso está restringido a solo 12 espectadores cada 15 minutos. El famoso mural estuvo cerrado al público desde el 26 de febrero debido a la pandemia por COVID. En un hecho histórico, una nave espacial de los Emiratos Árabes Unidos entró en la órbita de Marte. El hecho representa un triunfo para la primera misión interplanetaria del mundo árabe. La nave llegó al final de su viaje de casi 7 meses tras recorrer 482 millones de kilómetros y comenzó a dar vueltas en torno al planeta rojo. La sonda Amal, que en árabe significa esperanza, recopilará datos sobre la delgada atmósfera de Marte. Al confirmarse la hazaña, los ingenieros en el centro de control saltaron de sus asientos y estallaron en vivas y aplausos. Will be reversed, and its 6 Delta V thrusters will fire to slow the spacecraft down to reach its Mars. De esta forma llegamos al final. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Nos encontramos mañana otra vez en punto de las 10 de la noche. No se duerma.